Historia de Víctor Manuel. Degradación del amor y odio a la mujer. Presenta, Eugenio Medina, M. Coordina, Ana María Wiener, AMW. Comentan, Adelaida Corrales, AC, y Beatriz Elías, B. Víctor Manuel inició su tratamiento en septiembre del 2014, 2 veces por semana. En el momento de la presentación de este material lleva 2 años y 9 meses en terapia. El motivo de consulta es que sufre de crisis de angustia, caracterizadas por un marcado sentimiento de persecución que se presentan de forma recurrente ante un posible riesgo que él suele magnificar. Se preocupa por lo que le pueda pasar a él y a su familia. Siente que hay algo podrido en su interior. Se encuentra inestable emocionalmente, con dificultades para dormir o para concentrarse en el trabajo. Padece problemas gástricos y tiene una sensación constante de muerte. Es un hombre de 39 años, profesionista, con un trabajo estable y dueño de una pequeña empresa. Es el mayor de 3 hermanos. Su infancia transcurrió en un hogar lleno de agresión y dificultades económicas. Su madre era una mujer sumisa, violentada constantemente por un padre inseguro y agresivo. También era agredida con frecuencia por el mismo Víctor Manuel. Por ser el primogénito, y el único durante varios años, fue muy consentido por su madre, quien esperaba demasiado de él. Le decía constantemente que era el mejor, que cuando creciera debería tener muchas mujeres, pero que le convenía escoger como esposa a la más recatada. La relación con su padre siempre fue difícil. Le hacía sentir tonto e incapaz y le agredía verbal y físicamente. Los gritos y malos tratos fueron tan intensos que Víctor Manuel exhibe grandes dificultades ante cualquier tipo de autoridad, además de conflictos en la actualidad con su padre, a quien describe como un excelente peleador callejero. Era un hombre que se liaba a golpes y ganaba, peleaba incluso con 2 o 3 al mismo tiempo. Víctor Manuel nunca lo vio pelear, pero estas historias rondaron su mente desde muy pequeño. Su padre siempre lo presionó para que se defendiera, dejándole claro que si no lo hacía, él mismo le rompería la cara. A pesar de este mandato, su padre no consiguió que el paciente enfrentara a sus adversarios sino, más bien, que no le contara lo sucedido en la primaria y secundaria, en donde sufría bullying. 229. Su abuelo fue una figura importante durante su infancia. Recuerda que pasaba largos ratos con él, salían a caminar, le enseñaba cosas que él disfrutaba mucho, le brindaba cariño, hasta que Víctor Manuel, al iniciar la pubertad, comenzó a esconderse cuando venía a buscarlo. Se alejó de él porque, de alguna manera, se sintió traicionado. El abuelo se casó con la joven hija de una prostituta a quien, debido a su procedencia, siempre denigró, insultó y maltrató. Si bien su madre se esforzaba por hacer sentir al niño capaz e importante para fortalecer su autoestima, lo cierto es que Víctor Manuel afirma que jamás ha podido sentirse en el lugar que la madre lo colocaba. Tenía tantos problemas de aprendizaje que en la primaria estuvieron a punto de pasarlo al grupo con necesidades especiales, lo que le lleva a definirse como burro. Tenía conflictos con sus compañeros. Acepta haber sido muy cruel con algunos de ellos, pero no más que con su madre, a quien cotidianamente maltrató, la insultaba, se burlaba de ella, la hacía desesperar. La madre enfermó y murió cuando él se encontraba en plena adolescencia. El día de su muerte, en lugar de asistir al hospital para verla, aprovechó que nadie estaba en casa para tener relaciones sexuales en el dormitorio de la madre. Días después, mientras su familia rezaba el novenario, se besaba con otra muchacha. Años después falleció uno de los hermanos sin que supieran con claridad cómo murió. Este suceso produjo culpa en Víctor Manuel, pues sintió que no había cuidado a su hermano como su madre lo habría deseado. Aunque no acostumbraba tomar alcohol, a raíz de la muerte de su hermano comenzó a hacerlo socialmente, provocándole algunas dificultades, en especial con su padre, quien critica de un modo severo a las personas que beben. Actualmente, está casado y tiene 3 hijos. La esposa es justo la mujer recatada que la madre deseaba para él, abnegada y dedicada al hogar, pero de la que nunca se enamoró. Le ayuda con la administración y la contabilidad de su pequeña empresa, se llevan bien. Sin embargo, durante todos los años de matrimonio él ha tenido amantes, regularmente son mujeres casadas. Ha llegado a sostener relaciones hasta con 10 amantes al mismo tiempo. Las crisis de angustia que lo traen a consulta se presentan con frecuencia. Cree que alguien intenta sabotearlo. Constantemente se siente perseguido y teme ser apaleado, sin tener recursos para defenderse.
Ante estos temores, acostumbra a adelantarse y busca formas de protegerse del asedio que en su mente vive como una realidad. Su primera gran crisis la tuvo cuando era adolescente. Su novia lo maltrataba, lo minimizaba, lo comparaba con otros. La ruptura de este noviazgo le produjo una descompensación tan grande que voluntariamente se internó en un hospital psiquiátrico. Días después reaccionó y, cuando tuvo conciencia del entorno del hospital, se dio de alta. Ha tomado terapia y creía que había resuelto algunos conflictos. Otros, sin embargo, aún le rebasan. 230. Sesión del 13 de octubre de 2014. Es la segunda sesión de la semana. Lleva un mes y una semana en tratamiento. Empieza la sesión diciendo que se siente en calma. Paciente, P, me hizo mucho sentido lo que me dijiste acerca de que yo veo a mi padre como héroe. Regresé al deporte de las artes marciales. No he tenido combate, pero siento un espíritu competitivo con mis compañeros. La mayoría son más jóvenes que yo y no he podido igualar su rendimiento. Hace algunos comentarios aislados y algunas breves pausas como si no hubiese material para la sesión. De pronto, comienza a hablar de su sexualidad, de su promiscuidad, como él la llama, algo que, desde la primera entrevista, dijo que no deseaba remediar. Desde antes de casarme he tenido más de una mujer a la vez. De hecho, tuve que terminar con otra novia cuando me junté con mi esposa y durante todo el tiempo que llevo viviendo con ella he tenido varias amantes. Me gusta salir con mujeres casadas, hay algo en ellas que me atrae mucho, casi todas mis amantes son casadas. Al principio me gustaba enamorarme o sentirme enamorado y disfrutar del sexo, ahora solo estoy interesado en el sexo. Por mucho tiempo me negué a decirles que era casado, pensaba que no me harían caso, las engañaba, les mentía. Ahora ya puedo ser más honesto y a algunas de ellas les he dicho que soy casado. Siempre me ha gustado salirme con la mía aunque tenga que recurrir al engaño. Actúo como ha sido necesario para conseguirlas, acostumbro estudiar sus debilidades y por ahí me voy metiendo. No me gusta sentirme comprometido. Cuando las mujeres parecen ir más en serio, cuando empiezan a hablar de vivir juntos o se muestran enamoradas, me alejo, les hago cosas para fastidiarlas hasta que terminamos. Algunas me han pedido tener un hijo, eso sí que no, yo ya tengo los míos y no quiero ningún problema de esos, no me gustaría tener hijos en otro lado. Salgo con todo tipo de mujeres, bonitas, feas, jóvenes, de mi edad o más grandes, pero me atraen mucho las mujeres, cabronas, las que tienen otras parejas y de todos modos se acuestan conmigo, que tienen ciertos vicios y les gusta mentir, engañar o hasta robarse una que otra cosa. Una vez me relacioné con una mujer que yo bien sabía que era candidata psiquiátrica. Creo que eso fue lo que me atrajo. Alguna vez ella me preguntó si la amaba y si era suyo. Se le ocurrió preguntarme cuando habíamos terminado la relación sexual y yo en esos momentos me siento con hueva, indiferente, a veces asqueado y lo único que quiero es separarme de ellas, que desaparezcan. Para librarme de su tontera le dije que sí, que era suyo. Al parecer, ella lo tomó literal y se dedicó a perseguirme. Me sentí acosado, se me aparecía en todas partes sin aviso, me celaba, me exigía, me hacía sus escenitas. Es una de las relaciones que más trabajo me ha costado terminar. También siento una atracción irresistible por mujeres feas, basta con que ellas den ciertos indicios de interés y me excito muchísimo. 231. No puedo, ni se me ocurre siquiera, controlar el deseo sexual, de inmediato me lanzo a la conquista y no paro hasta que culmina en sexo. Sin embargo, una vez que termino, cuando ya me he venido, me siento asqueado. Volteo a ver a la mujer en turno y me reprocho por estar ahí, cuando yo merezco y puedo tener algo mejor. Hace una pausa larga y aprovecho para preguntarle cuál es la fantasía que acompaña a estas relaciones, sobre todo cuando tiene sexo. Terapeuta, T, es una fantasía de dominio, de control, de triunfo. ¿Qué está pasando por tu mente en esos momentos? P, cuando tengo sexo, me imagino que el esposo nos ve, sobre todo me lo imagino cuando lo estamos haciendo de perrito. Mi fantasía es que está ahí al lado, yo volteo y le doy las gracias. T. Como un niño que agradece a su padre por dejarlo dormir con su mamá, mientras él observa desde la puerta para irse a la otra habitación. Se queda en silencio. El tiempo de la sesión termina. Sesión del 14 de noviembre de 2016. Es la primera sesión de la semana. Lleva 2 años con 2 meses en tratamiento.
Llega puntual a la sesión, se acomoda en el diván y expresa. P. El fin de semana volví a ser agresivo con Iris, su amante. La insulté, le dije cosas muy fuertes y ahora me siento muy culpable. No pude evitarlo y siento que es algo que no puedo controlar. Iris salió por la noche con sus amigas, me puse muy celoso, no pude dormir, le estuve enviando mensajes y llamándole. Me la pasé pensando que alguien se acercaba a ella, la seducía y se la llevaba a la cama, imaginaba que los hombres la miraban y ella respondía provocativamente. Sé que, como lo hemos revisado aquí, si ella quisiera no necesitaría ir a esos lugares, sin embargo, no puedo dejar de pensarlo. Cuando voy a las fiestas de inmediato detecto quién puede interesarse en mí y casi siempre obtengo, por lo menos, el número de teléfono. Justo acabo de ir a una fiesta, pero iba con mi esposa. En esa fiesta vi a una jovencita de unos 20 años que bailaba con un hombre mayor. Me di cuenta de que el hombre la asediaba y parecía que ella no estaba muy a gusto. Cuando bailaban él se le pegaba mucho y pensé que era un viejo cochino, más tarde me enteré que era su padre. La muchacha es muy bonita, siento como si me hubiera enamorado de ella, al final conseguí su número de teléfono. El viernes no pude dormir, pensaba en Iris divirtiéndose sin mí, solo por unos momentos me quedé dormido. Desperté rápido porque soñé que alguien se había metido en la casa, que oía ruidos. Me levantaba y no había nadie, solamente las cortinas de la sala se movían. Siempre he tenido miedo de que alguien se meta en la casa a robar. Puse 3 chapas de seguridad en las puertas, mandé hacer protecciones para todas las ventanas y le reclamé al herrero, le dije que cualquiera podría romperlas de una patada. 232. Me respondió que lo intentara, que eso era muy seguro. También tengo miedo de que me roben el auto, le pongo alarma, seguro, busco siempre estacionamientos y, aún así, me quedo con la duda. Siento que de todos modos alguien puede meterse a mi casa o llevarse mi auto. Debo decir que jamás me han robado nada. El sábado por la mañana yo seguía reclamándole a Iris. La insulté, le dije que era una cualquiera, que le gustaba andar coqueteando y viendo con quién podía acostarse. Ese mismo día nos vimos por la tarde, yo seguía enojado y le seguía reclamando. Ella aguantó mis reclamos. Esta vez no se mostró sarcástica. Si lo hubiera hecho, en ese mismo momento le hubiera partido su madre. Tuvimos sexo y después todo se fue calmando. Ahora me siento muy culpable, sobre todo porque ayer ella me buscó, me dio una flor muy bonita y me dijo, te amo y sé que el hombre de este fin de semana en realidad no eras tú. Me sentí peor, me pregunto si soy una persona mala. Yo no he robado, no he estafado, ni he lastimado a nadie, no acostumbro pegar, es más, siento temor de hacerlo, no he violado a nadie. No sé, me siento un asco, con mucha culpa. Silencio prolongado. Te he escuchado con atención y me parece oír a un niño que rivaliza con todo mundo, lleno de celos hacia su madre, que puede prestar atención a alguien más. Un niño que reclama el alimento de forma urgente y, como no lo recibe, se enoja. Un niño que puede salirse a jugar y dejar olvidada a su madre todo el día, pero que exige que esté ahí para cuando él quiera volver. Un niño que violenta a su madre cuando no lo atiende rápido o no está para ella. Un niño que patea las piernas de su madre para causarle dolor. Para desquitar su coraje y hacerle cumplir sus caprichos. Escucho al niño y me pregunto, ¿dónde está el hombre, el profesional, el racional, el que puede tomar decisiones y el control de su vida? Por otro lado, decido confrontarlo, Víctor Manuel, tú has robado. P. Interrumpe con tono de asombro. Dinero. T. No, pero has robado el cariño de las mujeres de otros hombres, o al menos eso has pretendido. No te metes en casas, pero te metes en sus cuerpos. No las violas, pero las engañas y usas todo tipo de trucos para tenerlas. No les pegas, pero las insultas y las denigras. Es posible que sientas, pese a toda la seguridad que has desplegado, que alguien se meta en tu casa y roba o se lleva tu auto, porque quien roba, quien engaña y toma lo que no es suyo está dentro de ti. Tal vez ese temor de que te roben el cariño de Iris es miedo a ese tú que de pronto ves en todo lugar y en toda situación. Tal vez tú eres ese hombre al que describiste como viejo cochino, pero te duele reconocerte así y prefieres creer que alguien más lo es. P. Silencio. Todo lo que describiste de la escena del niño es real. Así trataba a mi madre. Si se ausentaba o no estaba cuando yo la buscaba, la insultaba, le pateaba las piernas, todo eso hacía.
También recordé que mi padre siempre decía que una mujer que no llega a su casa una noche es una puta, y se dirigía a mi mamá para decirle que si alguna vez hacía eso, le pondría una madriza, y la echaría de la casa. 233. Eso es lo que sentí ganas de hacerle a Iris. Sí, soy yo el que roba, engaña, miente. En realidad, tengo miedo de que Iris se encuentre a alguien como yo y me abandone. Yo siempre he dejado a las mujeres. Ahora siento temor de que ella me deje, no sé si podría resistirlo. Comentarios. AMW. Le agradezco a Eugenio M. su generosidad al compartirnos este interesante material clínico y permitirnos adentrar en lo que sucede entre él y su paciente para pensar juntos sobre la sexualidad y otros temas de la teoría y técnica psicoanalítica. Además, quiero felicitarlo por el trabajo realizado. Con pacientes tan graves, no es fácil establecer un buen contacto emocional ni mantener tratamientos que duren tanto tiempo como este. Antes de comentar mis ideas acerca de Víctor Manuel, quiero hacerles notar algo que ocurre muy frecuentemente cuando los pacientes acuden a nosotros con síntomas tan apremiantes como las crisis de ansiedad referidas en este material. A los pacientes les produce mucho malestar este tipo de síntomas, los asusta y quieren que desaparezcan lo más pronto posible. Incluso, algunas personas consultan solo por eso. Entonces, nos sentimos presionados para liberarlos de ellos. A menudo, el reclamo de que la psicoterapia no funciona se relaciona con la falta de remisión de los síntomas. Si bien, el primer acercamiento de Freud, 1917, 1916, 1917, a la psicopatología fue a través de ellos, rápidamente se dio cuenta que la tarea psicoanalítica no consiste en eliminarlos. El interés del psicoterapeuta o psicoanalista por los síntomas radica en comprender su significado emocional oculto y la función que cumplen para tramitar el deseo. Más allá de los síntomas, busca profundizar en las motivaciones inconscientes que organizan la personalidad y la vida de los seres humanos. El fin último de la psicoterapia psicoanalítica y del psicoanálisis es alcanzar el mayor desarrollo humano que se pueda en todos sentidos. Esto implica trabajar con el paciente, en cada sesión, con su funcionamiento mental operante en ese momento que se despliega en la relación con el terapeuta o analista. Si uno lo logra, los síntomas desaparecerán poco a poco. El punto de urgencia no es el alivio sintomático, sino el desarrollo emocional de la persona. En caso de observar altos niveles de ansiedad que obstaculicen la vida del paciente y el tratamiento, entonces conviene referirlo al psiquiatra para que lo evalúe y, de necesitarlo, le prescriba el medicamento apropiado. El marco referencial que utilizo se basa principalmente en la idea de pluralidad que Celia Leiberman y Norberto Bolmar resaltan en su libro Las perspectivas del psicoanálisis, 2001. Esta noción acabó con la convicción de la época moderna de que solo una teoría tiene la razón y la explicación correcta. Al abandonar la unicausalidad, las certezas, como dicen los autores, se gana en amplitud y complejidad. 234. Un sueño, un acto, un síntoma, pueden ser entendidos a la manera de un cuadro cubista, la superposición de planos simultáneos de sentido que permiten una captación más compleja del objeto, p. 20. Los autores recomiendan no usar una teoría de manera rígida que lo lleve a interpretar sin creatividad, con repeticiones y estereotipias, p. 18. Desde la filosofía, la pluralidad se refiere a una posición metafísica que considera que la totalidad del mundo está compuesta por realidades independientes e interrelacionadas. Esta posición se opone al monismo que defiende la idea de una sola verdad. Norberto y Celia me enseñaron a no acomodarme en una teoría única porque ningún marco teórico es capaz de explicarlo todo sobre el psiquismo, su desarrollo, su patología y los métodos de intervención. Pluralidad significa comprender la complejidad de la mente, ya que no es unívoca ni homogénea, es decir, está formada por diferentes niveles de conflictos y partes distintas. Ya lo intuía Freud cuando postuló las series complementarias para comprender la influencia del ambiente y de lo endógeno, lo que viene de adentro del individuo, como las emociones y los deseos, en la constitución del psiquismo. Hoy, los invito a movernos en esta diversidad de perspectivas, que por supuesto comienzan con Freud, para imaginarnos qué sucede con Víctor Manuel. Tampoco tomen lo que mencionaré como una explicación inmodificable, es una hipótesis temporal, un bosquejo, como el de los artistas, sobre el modelo a observar. Ni yo misma estoy segura de pensar de igual manera durante cierto tiempo.
Lo que quiero decir es que no me adhiero a una sola forma de pensar, me ajusto a lo que percibo emocionalmente en cada momento con las herramientas teóricas y emocionales que dispongo. Vayamos al material clínico. Fundamentalmente, percibo a Víctor Manuel como un hombre muy perturbado, grave o no neurótico en términos de Green. Suelo insistir en tomar a este tipo de pacientes con varias citas semanales, 3 o 4 veces a la semana. La frecuencia les brinda la oportunidad de estar en constante contacto con su emocionalidad para realizar un trabajo profundo, tenaz y dedicado de elaboración, procesamiento, confrontación y tramitación de sus conflictos, deseos y fantasías inconscientes. Atenderlos con esta frecuencia ayuda a que el paciente incorpore la función analítica, aprenda a hacer consigo mismo lo que el terapeuta o analista hace con él. Siempre menciono la similitud de asistir al tratamiento con la realización de ejercicio físico para mantenerse saludable. 2 veces a la semana es lo mínimo necesario, 3 es mejor y 4, inmejorable. Sé que en esta época nos enfrentamos cada vez más con la renuencia de las personas a tomar tratamientos de 3 o 4 veces a la semana porque no están interesadas o no quieren esforzarse en un proyecto doloroso de autoconocimiento y cambio. Sin embargo, como dice el refrán, el que persevera, alcanza. Como les decía, observo a un hombre muy perturbado que de entrada muestra altos niveles de ansiedad e inestabilidad emocional. La ansiedad esencialmente es persecutoria, es decir, siente que algo malo le va a pasar, que gente mala lo persigue para dañarlo. 235. Cuando dice que siente algo podrido por dentro pienso que se trata, por un lado, de un aspecto melancólico porque tal vez se refiere a una parte de sí mismo que está echada a perder, putrefacta. Por el otro, pienso que alude a un aspecto retorcido dentro de él, corrompido, pervertido o viciado. Luego escuchamos la historia de su vida que oscila entre extremos de agresión y sumisión masoquista. Personajes sádicos que violentan al otro de distintas maneras. Usé la palabra, personajes, a propósito porque no creo que se trate de la historia real y verídica, sino de la novela familiar, Freud, 1908, del mundo interno, Klein, 1929, de Víctor Manuel en la que se juegan eventos reales transformados por su subjetividad. Klein insiste, a lo largo del desarrollo de su teoría, en la importancia de la proyección y la introyección como mecanismos centrales que le dan significado emocional a lo que somos y vivimos. Nuestra subjetividad siempre tiñe la percepción del mundo que nos rodea. En palabras de Freud, la realidad psíquica de cada uno es el lente que usamos para observar la realidad externa. No podemos evitarlo. Deduzco entonces que en el mundo interno de Víctor Manuel predomina un ambiente teñido de odio, envidia, venganza y resentimiento. Podemos pensar, como Bayon, 1967, en un funcionamiento psicótico de la personalidad. Sí, desde luego, lo que no significa una psicosis declarada, sino un estado mental que se caracteriza por la intolerancia a la frustración, el predominio de los impulsos destructivos manifestado con un odio violento a la realidad interna y externa, el temor a una aniquilación inminente, la preponderancia de la identificación proyectiva y la naturaleza precaria y frágil de sus relaciones de objeto, Greenberg, Sor y Tabac de Bianchedi, 1991. Cuando describe al padre como peleador callejero, pienso que proyectó, desplazó, un aspecto sádico propio en él. Expresa un sector agresivo impulsivo de su psique que no puede frenar. La parte mala de la personalidad puede ser también muy muscular. Dice Meltzer, 1974. Víctor Manuel goza al agredir, al destruir al otro. No se trata de la competencia edípica del neurótico, sino de la malicia envidiosa, Meltzer, 1974, con un nivel de odio implícito. No solo es la grandiosidad y el triunfo maníaco para eludir la culpa y el remordimiento, como dice Klein, 1935, sino un estado mental primitivo, precario, a través del cual, por un lado, evacúa con cada golpe que da lo que no puede asimilar y, por otro, ataca, destruye al objeto con deleite perverso. No hablamos de la perversión freudiana que se excita ejerciendo dolor, sino de la perversión que disfruta destruir porque en el fondo se esconde un enorme sentimiento de envidia. Para pensar estos aspectos me gustan las ideas de Meltzer sobre el estado mental perverso o la sexualidad infantil perversa, las ideas del claustro anal, 1992, y las de John Steiner, 1993, sobre el acuerdo perverso entre una parte débil, sometida, y otra tiránica y omnipotente.
Meltzer, 1974, menciona que el personaje perverso de la mente, es enemigo de la creatividad parental, del amor, es el cínico, el destructivo. Malévolo en su intención. Dichas características, me parece, definen muy bien a Víctor Manuel. Esta parte, continúa Meltzer, domina la personalidad por la pérdida de la capacidad de amar como resultado de la disociación y de la identificación proyectiva. 236. Las partes buenas, que pueden amar, se proyectaron en otros como defensa ante la ansiedad depresiva, la culpa. Al negarse a depender de los personajes buenos de su mundo interno y externo, aparece la relación de adicción a una parte mala del self, el sometimiento a la tiranía. Meltzer, 1974b, la omnisciencia de la parte destructiva proclama una ilusión de seguridad. Se teme la parte tirana adictiva. El poder que ejerce sobre la parte sometida del self radica en el temor a perder la protección contra el terror. El problema del terror es la fuerza esencial que está detrás del temor y sometimiento. Meltzer, 1974b, p. 174. Clínicamente, al interpretar busco entrar en contacto con esa parte débil tiranizada, establecer un vínculo de ayuda con ella para que me prefiera y pueda desmantelar la organización narcisista y romper las cadenas que la unen al dictador omnipotente, opresor y déspota de sí mismo. De lo contrario, como dice Meltzer, resulta imposible lograr progreso alguno. Conseguirlo es difícil porque la parte mala de la personalidad es maestra de la confusión y del cinismo, desvergüenza al mentir o en la defensa y práctica de actitudes reprochables, con la cual aparenta seguir la psicoterapia. Meltzer, 1974. En la primera sesión que nos presenta cuando viene tan maníaco, omnipotente, alardeando de su virilidad, triunfante, autoidealizándose, pienso que quiere mostrarle al terapeuta quién manda en su mente. Ese aspecto no permite que aparezca la parte más sensible de él mismo para pedir ayuda, para mostrar cuánto necesita del terapeuta, porque eso es humillante. La parte tiránica de la mente no asiste al tratamiento para cambiar, para luchar contra su aprisionamiento esencial, sino para eliminar los molestos síntomas que le producen angustia. A esta organización narcisista Meltzer la llamó, vida en el recto materno, 1994, a modo de metáfora para describir, muy talentosamente, cómo piensan, cómo son y qué sucede dentro de la mente de estas personas. Menciona que la atmósfera de su realidad psíquica es sadomasoquista y prevalece una estructura jerárquica de tiranía y sumisión entre dos partes de su personalidad que augura violencia. Lo importante en este tipo de estructuras es sobrevivir al terror de la absoluta soledad en un mundo delirante. Quiero enfatizar la degradación del pensar, de la verdad, de la ética, del amor, del otro que implica este grave estado mental, lo cual en Víctor Manuel me parece muy claro. Meltzer, 1994, observa. Todos los actos de intimidad cambian y se vuelven técnicas de manipulación o de disimulo, la fidelidad reemplaza a la dedicación, la obediencia sustituye a la confianza, la emoción es simulada por excitación, la culpa y el anhelo de castigo toman el lugar del arrepentimiento. Otro estudioso de este tipo de organizaciones psíquicas es John Steiner, 1997, quien considera que la parte tiránica establece un pacto perverso con la parte frágil del yo, a la que le ofrece seguridad y protección ante todo aquello que lo amenaza. El pacto es perverso porque la parte frágil de la personalidad accede a rendirle cuentas y serle fiel a la parte mala de la personalidad con tal de obtener garantía de seguridad. Esto contribuye a su rigidez y renuencia al cambio. El paciente siente que el terapeuta no le proporcionará la misma protección sino al revés, lo expondrá a lo que más teme. 237. Esta combinación entre sectores de la mente en un vínculo perverso arma un refugio psíquico que libera a la persona de todo tipo de ansiedad e impide que tome contacto con su vida emocional y que progrese. Steiner menciona que los pacientes con dichas relaciones intrapsíquicas son aquellos que están dominados por sentimientos de rencor y agravio, se sienten heridos y maltratados. Se puede observar en la historia de Víctor Manuel en su actitud condescendiente y fría con su esposa, con las mujeres que se acuesta y en la subestimación burlona hacia sus maridos. Steiner diría que Víctor Manuel se alió con una organización psíquica omnipotente que le ofrecía protección contra sus sentimientos de culpa al invitarlo a introducirse dentro de un estado mental maníaco en el que no era necesario tener consideración alguna por el bienestar de los demás. No me parece que se trate únicamente de una conflictiva edípica, sino de un aspecto perverso de la mente, agresivo, que odia y ataca a diestra y siniestra.
Cuando la madre muere y, ese día, él tiene relaciones sexuales con una mujer en la cama de los padres, no es nada más la erotización maníaca para defenderse del sentimiento de pérdida o para triunfar sobre papá, excitarme para no sentir que me duele la muerte de mi madre. Percibo un acto muy hostil a través del cual ataca y degrada a su madre y las relaciones sexuales entre sus padres. Cuando tiene varias amantes al mismo tiempo, las engaña y fantasea burlarse triunfalmente del marido de cada una, se trata de la devaluación y venganza en contra de la madre y del padre por lo mucho que los odia y envidia. Creo que si pensamos únicamente en una situación edípica nos perdemos la cualidad destructiva de su ataque vengativo. No es solo decirle a la madre, no eres tan importante para mí. Con estos actos, no es solo despreciarla para quitarle valor y, entonces, que la culpa por su crueldad hacia ella disminuya, sino que se trata de humillarla para vengarse de ella con odio y atacarla envidiosamente por su bondad y amor constantes. No pienso sus actos como una defensa, McDougall, 1995, sino como francas manifestaciones hostiles, ataques directos en contra de la madre, de su generosidad, del padre y de la pareja parental. Celia Harding, 2001, afirma que la gratificación sexual que no se preocupa por el bienestar del otro, como le pasa a Víctor Manuel, sino por la obtención de placer narcisista, deshumaniza a las personas. Cuando esto sucede, dice Green, 1997, la agresión destructiva sustituye a la sexualidad que proviene del amor y produce estados confusionales peligrosos. En términos del acto sexual como tal, su sexualidad no es patológica, tiene relaciones sexuales estándar. Lo patológico radica en la cantidad de relaciones que mantiene al mismo tiempo, en que son fuera del matrimonio y en las fantasías conscientes e inconscientes implícitas en ellas. Como bien nos aclara Elena Ortiz en su libro La mente en desarrollo, 2011, siguiendo a Klein, la fantasía no es efímera. Produce estados mentales concretos tan intensos como las conductas externas, el significado inconsciente de sus fantasías otorga sentido a los eventos de su vida y a sus relaciones. 238. Le adjudica una convicción absoluta, de que la vida funciona de esa manera sin darse cuenta que no es así. Ve el mundo de acuerdo con esa red de emociones que predominan en su mente en ese momento. Si estas emociones y la fantasía que las anima cambian, también lo hará su percepción de sí mismo y de la realidad. Mientras tanto, sigue pensando al padre como un monstruo que lo agrede sin parar y a la madre como una mujer que no supo defenderlo de aquel, que no pudo darle un buen padre. Por la cantidad excesiva de amantes con las que se relaciona, le llamamos sexualidad maníaca, 10 amantes al mismo tiempo. Observamos ese estado mental en el que desprecia, odia, ataca y triunfa sobre todos, la madre, el padre, los hermanos, las mujeres, sus esposos. ¿Cómo se logra, a través de las interpretaciones, modificar un estado mental tan exultante y agresivo? Yo le interpretaría el aspecto amoroso, el otro lado de la moneda de lo que trae a la sesión. Le diría que cuando él viene a contarme sobre sus amantes, sobre las fantasías de triunfo en contra de sus maridos, una parte de él quiere que yo entienda algo más de sí mismo, que busca otro tipo de contacto conmigo, un vínculo distinto a todos esos que me cuenta, uno que no sea violento sino que capte sus emociones profundas. Esta otra parte de él está esperando que yo escuche su necesidad por establecer conmigo una relación emocional profunda que le devuelva la confianza en los hombres y en las mujeres de su vida. Algunos autores, como Nathans, 2012, piensan que la infidelidad es una defensa maníaca ante la depresión, la pérdida o un duelo no elaborado. Para esta autora, la infidelidad sustituye a la depresión o al dolor mental con excitación. Yo creo que la infidelidad o sexualidad maníaca de Víctor Manuel no es lo preocupante, sino su odio, su rencor, su venganza, su envidia. Más que defensa, es una ofensa, Echegoyen, 2006. Si ha durado 2 años en tratamiento, si puede hacer un contacto emocional con Emi y recupera lo bueno que sus padres le dieron junto con su capacidad para amar, entonces es posible que su odio disminuya y que cambie la forma como se relaciona consigo mismo y con los demás. Pero esto solo será posible mediante una travesía psicoterapéutica larga y dolorosa. Lo podemos ver en la segunda sesión, la culpa es insoportable. Esto es de esperarse, porque es proporcional a los ataques que llevó a cabo con tanto odio y saña. Al principio muestra culpa persecutoria, teme que un intruso se meta a su casa. Todavía no se preocupa por lo que le hizo a los otros. Es una culpa egoísta, narcisista. Teme que le roben el auto, es decir, que lo castren, que le quiten su potencia.
Luego viene el recuento del pleito con Iris y cómo ella aguantó sus reclamos. Me parece que este enfrentamiento representa en su mente la disputa entre dos aspectos suyos, el agresivo y, otro, más tolerante y bondadoso. Iris le regala una flor y le demuestra su esperanza de que pueda ser diferente cuando le dice, te amo y sé que el hombre de este fin de semana, en realidad, no eres tú. Es en este momento cuando aparece la culpa depresiva, el dolor por lo que le hizo a ella. 239. Asombra cuando menciona que no ha lastimado a nadie, vemos que su negación es muy intensa. Lastimó a su madre, a su esposa, a todas las demás amantes, a Iris, a los amigos de la infancia a quienes agredía cruelmente. No hay responsabilidad ni conciencia todavía de sus aspectos hostiles, de su odio, de su envidia. Aún falta un largo camino por recorrer con Víctor Manuel. Cuando tuve una paciente maníaca, recuerdo que Celia Leiberman me decía en la supervisión que costaba mucho trabajo recuperarse del desastre que uno se provoca en estos estados mentales. No sabemos si Víctor Manuel tolerará este proceso. Como dicen, en esta viña del Señor, todo puede pasar. Creo que va a aprender mucho y nosotros también. Quiero agradecer a la doctora Celia Leiberman y al doctor Norberto Bolmar por la creación de este espacio de encuentro e intercambio científico que es el ELLA. Muchas gracias a la comisión organizadora de estas jornadas por su gran esfuerzo para hacer posible este evento, así como por la invitación a participar en esta mesa. Extiendo un agradecimiento en particular a por compartirnos este material tan interesante que nos impulsa a pensar y elaborar distintas conjeturas e hipótesis para trabajar con este difícil paciente. La lectura general de la historia de Víctor Manuel me hace pensar en dos situaciones principales. La primera es la sintomatología que lleva al paciente a buscar ayuda, las crisis de ansiedad que padece desde la adolescencia, con un importante acento paranoide, en las que siente peligro para él y también para su familia. Refiere un estado emocional de fondo inestable, con insomnio y falta de concentración, síntomas compatibles con una neurosis de angustia, como las que describió Freud a partir de 1895. Sin embargo, Víctor Manuel dice experimentar una constante sensación de muerte y de tener algo podrido por dentro, así como problemas gástricos recurrentes. Las fantasías de muerte, los temores hipocondríacos y la posible expresión psicosomática de las angustias del paciente, alertan sobre la presencia de trastornos psíquicos a niveles más primitivos del desarrollo que en el material se entremezclan con el aspecto neurótico del conflicto. La segunda situación que me llamó la atención se refiere, principalmente, a la práctica de la sexualidad del paciente, la cual es promiscua, impulsiva y lo deja insatisfecho o asqueado. Se trata de una especie de donjuanismo adictivo en el cual resaltan los elementos sadomasoquistas. Le atraen, de manera irresistible, las mujeres casadas, las feas incluso, las que tienen problemas psiquiátricos. Se advierte claramente en su discurso un desprecio hacia los demás, en especial hacia las mujeres, a quienes seduce con mentiras y engaños, luego se las arregla para fastidiarlas y que no lo molesten más. A la esposa, con la que dice, llevarse bien, no parece reconocerla en su individualidad como una persona independiente. Da la impresión de que a Víctor Manuel no le molesta este comportamiento suyo sino, al contrario, le enorgullece y lo defiende frente a su terapeuta. Considero que estos dos aspectos que experimenta por separado justifican pensar en un clivaje, escisión, del yo. Es decir, por un lado, muestra un estado angustiado con culpa y preocupación por su comportamiento frente a algunas circunstancias y sucesos que lo persiguen, por ejemplo, su conducta y actitud hacia la madre tanto en vida como en el momento de su muerte y el fallecimiento del hermano. 240. Por el otro, se evidencia una organización caracteropática defensiva con cualidades adictivas y perversas. Ambas situaciones coexisten en la mente del paciente sin que él les conceda relación alguna. Gotten, 1996. Con esta estrategia defensiva evita enfrentar sus ansiedades más arcaicas, que provienen de la relación con sus objetos primarios, principalmente la madre y las ansiedades de castración en el nivel fálico-edípico, debidas a las fantasías incestuosas y el quebranto que hace de la ley escudándose en el mandato materno. Víctor Manuel actúa compulsivamente el deseo sexual incestuoso hacia la madre mediante la seducción de esas mujeres casadas, a las cuales él mancilla y luego deprecia porque representan esa figura materna internalizada, vejada por él mismo y por el padre, a quien imita ocupando su lugar. Considero que en el material clínico se evidencian problemas intensos en diferentes niveles del desarrollo.
Existe un conflicto en el nivel fálico, edípico, en el cual se teme al padre castrador, peleador callejero. Sin embargo, la expresión de su sexualidad es de predominio pregenital, con importantes elementos anales y orales. También, y quizá de forma más relevante, vemos que en un nivel primitivo, Víctor Manuel se siente amenazado por una castración arcaica de tipo narcisista, que se sitúa en la relación diádica con el objeto materno donde parece haber quedado atrapado. Estos elementos me llevan a considerar una importante fragilidad en la estructura mental de este paciente. Al respecto, tomaría muy en cuenta el episodio de desorganización mental que sufrió en la adolescencia como consecuencia de la ruptura de una relación hostil de pareja, que ameritó un internamiento psiquiátrico. Pienso en la existencia de huecos representacionales en las cadenas simbólicas de la transformación pulsional. En el mejor de los casos, puede haber representaciones muy distorsionadas con respecto a la función del pene del padre en la sexualidad de la madre. La investigación de esta hipótesis podría dar cuenta de la adicción de Víctor Manuel al sexo con esas mujeres que tienen a su vez otras parejas y de las que al mismo tiempo se tiene que estar defendiendo de no perder y no ser atrapado o devorado por ellas. Claramente, los síntomas que refiere son resultado de una falla de su organización caracterológica defensiva que está en sintonía con el yo. A la vez, es este cuadro sintomático mencionado al principio el que nos da la posibilidad de investigar aquello que el paciente hasta ahora quizá no se ha cuestionado. También nos proporciona una vía para intentar en la psicoterapia que logre contactar con sus impulsos y sus angustias más arcaicos, los cuales busca encubrir mediante complejas estrategias defensivas patológicas como la escisión y la identificación proyectiva, pero que no han sido representados simbólicamente. McDougall, 1987. 241. En este sentido, llama la atención que en el material no se registran expresiones de recuerdos o fantasías de Víctor Manuel sobre sus vivencias sexuales infantiles, tales como la masturbación, juegos sexuales, fantasías sobre la escena primaria, etc. Da la impresión de haber un vacío representacional. Es probable que las actuaciones sadomasoquistas, como dije antes, obviaron los procesos de transformación simbólica y sustituyan la fantasía psíquica. Comentaré algunas de las ideas principales que me surgieron a partir de los datos contenidos en la historia personal y familiar de Víctor Manuel. Por lo que se puede apreciar, es capaz de conservar un trabajo estable en su profesión. Inclusive, construyó junto con su esposa una microempresa y una vida familiar que se mantiene. Sin embargo, me quedo con la inquietud de explorar más detalladamente estas áreas de su vida con el objetivo de evaluar los aspectos más sanos de su personalidad. Como sabemos desde Freud, 1937, la historia que nos narra el paciente nos informa principalmente sobre su realidad psíquica que, entre otros elementos, incluye los modelos identificatorios del yo, su estructura defensiva, la conformación del sí mismo y el tipo de relación que mantiene con sus objetos tanto internos como externos. Víctor Manuel habla de un padre intrusivo, autoritario, maltratador y peleonero. Características que él admira y desea poseer, pero que también le generan una gran amenaza, ya que representan un pene, falo todopoderoso mediante el cual el padre somete a sus rivales varones entre los cuales se encuentra él mismo, le agredía verbal y físicamente, haciéndole sentir tonto e incapaz. Habla también de una madre sometida al sadismo del padre, quien con una actitud seductora y masoquista, invita al niño a ocupar el lugar de este frente a ella. Fue hijo único por varios años y muy consentido por la madre, quien lo colocaba en un lugar en el que nunca pudo sentirse. Pareciera como si la madre hubiera idolizado a Víctor Manuel. Este concepto de idolización fue propuesto por Masoud R. Khan, 1979, en un intento de dar cuenta de la relación del perverso consigo mismo y con sus objetos. Lo diferencia del término idealización, porque carece de un proceso psíquico de ensoñación. En la idolización se trata más de una sobrecatectización manifiesta de un objeto real externo mediante la explotación por el yo de los componentes instintivos y los procesos psíquicos primitivos, de tal manera que el niño percibe que la madre catectiza e inviste algo muy especial en él, pero no a él mismo como persona total. Más tarde, frente a las intensas angustias de separación y de castración, el sujeto se intenta proteger mediante la intensificación de las catexias de ese self idolizado, creado por la madre e internalizado por él. Víctor Manuel emplea esta estrategia defensiva patológica en la conquista de esas mujeres a las que siente que debe poseer sexualmente, como si buscara en esas relaciones una confirmación de ese aspecto idolizado de sí mismo.
Al llegar a la pubertad dice haberse sentido traicionado por su abuelo, quien había fungido como una figura paterna benevolente que le enseñaba cosas y le brindaba cariño. Al parecer, el paciente devaluó y rechazó posteriormente a este abuelo que representaba un objeto importante, cuyas bondades fue incapaz de conservar. 242. Como si hubiese investido algo en el abuelo, pero no al abuelo como persona total. Estamos, entonces, en el terreno de la investidura narcisista del objeto. Desde muy chico, Víctor Manuel maltrató a su madre y a algunos de sus compañeros de escuela con los que reconoce haber sido muy cruel. No obstante, también él es objeto de maltrato. Con base en estos puntos, formulo la hipótesis de que el paciente quedó atrapado en una dinámica familiar con importantes elementos perversos. Mediante procesos identificatorios primitivos de predominio narcisista, el yo fue estructurando formas patológicas de manejar sus ansiedades de separación, de pérdida y de castración. Para ello utilizó principalmente elementos pulsionales sexuales y agresivos, así como mecanismos psíquicos primitivos sin la mediación de procesos simbólicos que le permitieran una suficiente diferenciación entre el sí mismo y sus objetos, impidiendo, en consecuencia, la integración necesaria para la sublimación. En mi opinión, lo que el paciente vive como su gran habilidad para la conquista de parejas sexuales, en realidad es un intento de mantener la idolización de su propio self alienado por el uso excesivo de la identificación proyectiva en sus relaciones objetales de tipo narcisista. Klein, 1946. Este intento es fallido de antemano, ya que únicamente lo conduce a la insaciabilidad y la compulsión. Mediante sus conquistas sexuales, Víctor Manuel intenta deshacerse de sus sentimientos de inferioridad y humillación con la fantasía de conservar su fortaleza narcisista que le proteja de todas las amenazas que implica el reconocimiento del otro como objeto total y su dependencia de él. André Green, 1998, afirma que, el análisis de la relación sexual es el mejor indicador de las capacidades objetales del paciente. Alude a la tendencia del yo a la sexualización de conflictos de origen narcisista. Esta sexualización no hace más que poner en evidencia la incapacidad del sujeto para establecer una relación de objeto en la cual se reconozca la alteridad y la dependencia de éste. A partir de tal situación, la relación sexual se vive solo como una extensión masturbatoria. Considero útil explorar esta idea en Víctor Manuel pues su sexualidad parece ser una actuación constante que él explota como un medio para desviar sus impulsos hostiles y amortiguar estados de angustia, culpa y depresión. Sin embargo, habrá que dilucidar si esta estrategia defensiva se encuentra anclada o no en una estructura perversa, en donde los elementos agresivos y peligrosos son erotizados para protegerse de angustias de fragmentación siempre latentes en este tipo de pacientes. Considero que hay algunos elementos en el material que nos obligan a investigar esta posibilidad. Tenemos, por ejemplo, su insaciabilidad, la reducción de sus relaciones a lo sensorial, la habilidad con que consigue que la realidad y los otros se alien a sus exigencias, los vínculos alienantes que establece donde el objeto se vuelve espurio, ya que no es internalizado afectivamente, etc. Kahn, 1987. Estas hipótesis se tendrán que esclarecer en el terreno del vínculo transferencia-contratransferencia. 243. Por último, expreso algunas de mis impresiones sobre los contenidos transferenciales. En la primera sesión que nos presenta al mes de tratamiento, Víctor Manuel habla de su espíritu competitivo y el temor a no igualar a sus compañeros en rendimiento. Después de una pausa, habla con detalle sobre sus apreciadas conquistas sexuales y sus estrategias para conseguirlas. Creo que aquí alude a su intensa rivalidad, junto con su deseo de poseer el pene del padre, peleador, callejero. Esto le provoca un sentimiento de inferioridad que se repite transferencialmente y del cual se pone a salvo hablando de sus éxitos sexuales, siempre piensa que puede tener algo mejor. Considero que está muy temeroso del padre, terapeuta como rival, razón por la cual le exhibe su poderío sexual. Hay aquí una fantasía de triunfo. Mientras el padre es un peleonero, él es un conquistador de mujeres. Cuando el analista le cuestiona sobre su fantasía, responde que se imagina que el esposo de su pareja sexual los observa y él le agradece. Pienso que confirma una escena exhibicionista frente al terapeuta a quien coloca como un voyerista, pero también es probable que la presencia del pene del padre calme sus ansiedades de ser devorado y castrado por la madre. Transforma toda la escena en un triunfo pírrico. En la segunda sesión, las defensas del paciente ya no están tan firmes, por lo que presenta intensas angustias persecutorias y de castración.
En este momento no se muestra como el super macho, la mujer es amenazante y se evidencian sus angustias homosexuales de las que se ha protegido mediante su donjuanismo. Pareciera haber un deseo de ser penetrado por el pene del padre, analista, junto a un intenso temor de que éste penetre en su mente y lo despoje de sus poderes, es decir, que lo castre. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este ejercicio tan interesante y enriquecedor para nuestro trabajo. Felicito a por la nítida presentación del material, creo que hace una buena fotografía de Víctor Manuel que nos permite internarnos en su conflictiva mental. Por otro lado, siendo un paciente tan difícil es un logro de que lleve más de 2 años en tratamiento. El historial de Víctor Manuel me parece muy interesante ya que muestra una forma de expresión de la sexualidad humana que se puede abordar desde distintas perspectivas. Para organizar mi comentario, me gustaría primero hacer algunas hipótesis sobre la historia, siguiendo el método que usamos en las supervisiones grupales, para luego tratar de comprobarlas con el contenido de las sesiones. Me apoyaré en algunos conceptos teóricos, principalmente en las ideas de Joyce McDougall acerca de las neosexualidades, las de Otto Kernberg con respecto a la agresión y las de Melanie Klein sobre el complejo de Edipo temprano. Al leer el material, lo primero que vino a mi mente fue la cuestión de las identificaciones. Por un lado, está una madre sumisa y devaluada, que alberga altas expectativas sobre el quien además era su consentido. Recuerdo lo que dice Masood Khan, 1979, de la madre del futuro perverso, que trata a su hijo no como una persona sino como una cosa creada por ella, a la que usa para colocar sus deseos, expectativas y conflictos. El infante, por su parte, poco a poco internaliza a este objeto. Cuando hablamos de objeto nos referimos a la representación mental de las figuras de la realidad que están distorsionadas por los propios sentimientos, hasta creer que él es ese objeto creado por la madre. 244. Aunque Víctor Manuel dice que nunca sintió que alcanzaba lo que su madre esperaba de él, me parece que en la parte que se relaciona con su conducta sexual sí se convirtió en el objeto idolizado de la madre. Por eso se casó con una mujer como la madre y tiene la necesidad incontrolable de tener muchas amantes, tal como ella se lo recomendó. Por otro lado, está el padre agresivo, violento y devaluador al que tiene internalizado. Se identifica con ese padre tirano y cruel con las mujeres, a quien teme y odia al mismo tiempo. McDougall, 1990, afirma que, si bien la puesta en escena perversa constituye un desafío al padre, también es un intento de recuperarlo. Es evidente que Víctor Manuel tiene una fuerte rivalidad edípica y angustia de castración. Esto se relaciona con el placer que obtiene en las relaciones extramaritales, en las que siente que triunfa una y otra vez al robar a la mujer de alguien más, dejando excluido a papá. Otro elemento que llama mi atención es su motivo de consulta. Padece crisis de angustia con sentimientos de persecución, problemas gástricos y sensación de muerte. Uniendo esto a lo anterior, se podría pensar que los síntomas son reflejo de un mundo interno, el teatro interno que cada persona tiene con personajes y libretos emocionales que rigen los vínculos entre ellos y que determina su forma de relacionarse con el mundo externo, el cual está poblado por personajes peligrosos que lo atacan desde dentro debido a la agresión del propio paciente hacia sus padres. Es oportuno recurrir a la idea de Edipo temprano de Klein, 1928. Para ella, el cuerpo de la madre y su interior cobran una importancia fundamental para el bebé, quien fantasea que si la madre no le da el pecho es porque está amamantando a un tercero, lo cual despierta intensos sentimientos hostiles, promovidos por los celos y la rivalidad. En esta situación predomina el sadismo hacia la madre. Frente a los ataques realizados, surge una ansiedad persecutoria intensa. Este sentimiento es causado por el temor de que los padres reales y los internos busquen venganza por el daño recibido. La fantasía es que ahora la madre, el pene del padre y los bebés lo van a dañar con igual violencia y con las mismas armas que él utilizó anteriormente. Klein desarrolló una teoría espacial de la mente, propuso que el niño se imagina espacios llenos de personajes relacionados entre sí a través de un sentimiento particular, que puede ser amor u odio. El tipo de relación que se establece produce estados emocionales específicos y estos determinan la forma en la que el niño se vincula con los padres reales y con el mundo en general. En mi opinión, este paciente, al ser el hijo mayor y en su fantasía el consentido de la madre, desarrolló sentimientos de rivalidad, enojo y odio desproporcionados al verse desplazado de su lado. De ahí los ataques a la madre por haberlo abandonado por otros hermanitos, la crueldad hacia sus compañeros de escuela y la culpa que sintió por la muerte de su hermano.
Todas las relaciones que establece son con objetos parciales, es decir, objetos que representan solo algunos aspectos de las personas y a los que utiliza con fines narcisistas para beneficio propio sin importar los sentimientos o necesidades de estos. 245. Víctor Manuel tiene rasgos perversos y psicopáticos que se ponen en juego en la compulsión al sexo, la intención de robar y el uso que hace de las mujeres con las que se relaciona. Considero que su desarrollo sexual pudo afectarse por la carga de agresión constitucional y como resultado de las nocivas influencias ambientales, experiencias crónicas de violencia física y verbal, abuso y agresión constantes en una estructura familiar sadomasoquista. El padre maltratando a la madre y al hijo, el abuelo injuriando a su esposa hija, el hijo humillando a la madre. Todas las personas que describe, madre, padre, abuelo, son objetos parciales malos, inadecuados y persecutorios. Pienso que es un paciente grave debido a que su patología se centra en conflictos tempranos del desarrollo, cargados de odio, envidia y rivalidad. Utiliza los mecanismos de escisión e identificación proyectiva para rechazar los sentimientos de dependencia y de temor hacia los objetos a los que destruye en su mente. Klein, 1928. Adicionalmente, podemos entender el material desde dos perspectivas complementarias. Una en la que su conducta sexual se entiende como la intención agresiva de atacar con intenso odio a las parejas que representan a los padres. La otra, más arcaica, tendría que ver con una defensa frente a ansiedades relacionadas con la construcción de la identidad masculina a partir de las identificaciones primarias con unos padres en tanto objetos internos destruidos. Ambos niveles están dominados por la agresión. Las triangulaciones que Víctor Manuel realiza constantemente le posibilitan expulsar en forma violenta los sentimientos de exclusión que no tolera en su interior y depositarlos en otro. Para terminar con estas propuestas iniciales creo, como afirma McDougall, 2000, que el comportamiento sexual del paciente puede verse como una sexualidad arcaica, donde los sentimientos de amor y odio apenas pueden distinguirse unos de otros. En este sentido, las actuaciones sexuales le ayudan a reparar sentimientos de fragilidad en su identidad sexual, así como proteger a sus objetos internos de los sentimientos de odio y destrucción inconscientes. Paso ahora a las sesiones. En la primera, me parece que Víctor Manuel trata de calmar al terapeuta diciéndole que acepta su interpretación sobre el padre para después anunciarle que siente un intenso deseo de pelear con él, pues rivaliza con su juventud y rendimiento. Tal vez le diría que vive mis interpretaciones como una manera de devaluarlo y que eso le despierta un sentimiento de competencia conmigo. Quizá, cuando siente que él tiene un mejor rendimiento que él para comprender su mundo interno, Víctor Manuel recurre a la ostentación de sus logros sexuales para crear una exhibición de combate en la que espera triunfar y, por este motivo no quiere renunciar a ellos. De la siguiente parte del discurso me llama la atención lo que dice respecto al engaño, a mostrarse más honesto y a la idea de salirse con la suya. Es indudable que todo eso va dirigido al terapeuta. Es posible que al inicio no se mostrara como realmente es, por miedo a que lo rechazara, y ahora se siente más libre de ser él mismo, pero es como si advirtiera, al mismo tiempo, que no permitirá que su relación sea muy cercana y hará lo que sea para salirse con la suya. 246. En relación con este tema, veía junto con el Dr. Norberto Bolmar que uno de los elementos más valiosos que tiene la terapia para este paciente es que probablemente se trate del primer vínculo humano donde puede encontrar una relación más sincera, de mayor contacto, que implica sentirse mejor, aceptado y tenido en cuenta. En esta sesión se pone en evidencia la escisión de su mente, coloca sus aspectos psicopáticos y locos en una mujer, de forma que se desentiende de ellos. Las mujeres feas representan esos aspectos repulsivos de sí mismo por el odio que siente contra su familia. Me parece que hay una erotización de la agresión, acentuando la tendencia a las triangulaciones, en las que ataca a las parejas externas del mismo modo que ataca a la pareja dentro de su mente. Al final, creo que se queda con una sensación de triunfo sobre el analista, papá con el que rivaliza desde el inicio. También se me ocurre que la fantasía de penetrar a una mujer desde atrás mientras lo ve otro hombre, podría tratarse de una fantasía homosexual arcaica en la que se identifica con la madre mientras es penetrada por el padre. En la siguiente sesión, me parece que llega perseguido por los sentimientos que tuvo hacia el terapeuta durante el fin de semana, los cuales le hicieron sentir excluido y muy celoso. Después, teme que el terapeuta lo deje. Todo esto se proyecta en la situación con Iris. También me parece que muestra cómo su sexualidad compulsiva es una defensa frente a las ansiedades de separación y de disolución de su identidad.
Siguiendo las ideas de T. Ryan 2005, a algunos hombres se les dificulta establecer su masculinidad debido a que tienen relaciones muy conflictivas con la madre que les generan sentimientos intensos y contradictorios hacia ella. Por un lado, quieren separarse y, por el otro, la necesitan. El autor piensa que las conductas sexuales que podemos llamar perversas son un intento malogrado y extremo de resolver dicho conflicto. En un nivel, esa necesidad imperiosa de sexo muestra cómo Víctor Manuel tiene una fractura en su subjetividad y en su identidad sexual. Es un quiebre que se debe a las intensas emociones de odio y a la destructividad que dirige a los personajes importantes de su vida, ahora representados por M. En esta sesión se pone de manifiesto el tipo de escena primaria que tiene en su mente y la forma como reacciona ante ella. Los sentimientos de exclusión, celos y envidia lo lleva a atacar de forma sádica a sus objetos, los cuales se transforman en objetos terroríficos que despiertan intensas ansiedades. Para defenderse de tales ansiedades recurre a la sexualidad compulsiva y usa a las mujeres como un objeto que le apuntale su existencia. Por otro lado, siguiendo a Klein, 1945, se podría pensar que las ansiedades persecutorias de que alguien se meta a su casa son resultado de la fantasía de meterse dentro de él cuando no están juntos y de robar sus contenidos. El temor a que le roben el coche lo vería como la ansiedad de castración porque él mismo robó el pene del padre analista. 247. Desde la teoría psicoanalítica, entendemos que el paciente repite con el analista las formas de relación que tuvo en el pasado con personas significativas para él. A eso se le llama transferencia. En este sentido, pensaría que Víctor Manuel atacó transferencialmente a M durante el fin de semana y ahora tiene mucho miedo de que él, Iris, lo deje. Teme que el analista lo abandone. No está seguro de que pueda soportar tanta hostilidad y la manera berrinchuda en la que exige atención, o bien, que el terapeuta sienta asco al escucharlo y desee que se vaya. También estaría pendiente de la identificación de M con la imagen de su papá para que no sienta que sus interpretaciones semejen las golpizas que éste le daba, sobre todo cuando le hace ver sus debilidades. Me parece importante señalar lo que piensa el Dr. Belmar sobre la atmósfera de contacto emocional que Víctor Manuel ha podido experimentar conscientemente con M por primera vez en su vida. Sería conveniente decirle que si es capaz de establecer este tipo de vínculo es gracias a que dentro de él mismo hay algo bueno que perdura de las relaciones con sus padres. Finalmente, si este hombre logra recuperar el amor y la confianza en el trabajo terapéutico con M, no sería raro que aparezcan recuerdos más amables de su historia. 248.